Amigos, muy buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo a qué horas vean este programa. Pues ya tenemos quórum, vamos a empezar. Estamos viendo el Antiguo Testamento. Son tres libritos que estamos leyendo. Ya vimos de los tres, los dos primeros, el libro de Tobías, el libro de Judith, y vamos a leer y esperamos terminar, porque no es muy extenso, el libro de Esther. Comentaba con mis amigos que aquí en la Biblia Esther está escrito sin H. Hay gente que escribe su nombre, se llama Esther, es TH, Esther. No sé de dónde venga esa costumbre. En las Sagradas Escrituras, el libro, cuando menos en la traducción que yo utilizo, que es la Biblia de Jerusalén, dice Esther sin H. Es un libro muy interesante que dio origen a un festival en el pueblo judío, un festival que se sigue celebrando aún en estos tiempos, el festival de los Purim. Y vamos a verlo, es una especie de carnaval que se celebra donde sobre todo los judíos más ortodoxos, parece increíble, son los que más, con más estruendo lo celebran, se disfrazan. Nunca fuman, pero en ese día fuman y hasta los niños, hay videos donde hasta los niños están fumando, todos toman y se ponen hasta atrás y son Claro. judíos ortodoxos de los que traen sus cairelitos y todo. Bueno, Ajá, es un sí. festival que podemos decir se destrampan. Vamos a ver por qué. Aquí vamos a ver el origen de ese festival de los Purim, ¿sí? Bueno, está muy interesante y vamos a ver este libro. Permítame tantito, vamos a leer la oración primero que nada. Déjenme Ujú. compartirles la oración, a pedirle al Espíritu Santo me ilumine a mí, a ustedes, a todos los que vean este programa. Nos ponemos primero en la presencia del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, llena de la divina gracia los corazones que tú mismo has creado. Tú eres nuestro consuelo, don de Dios altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones, tú el dedo de la mano de Dios, tú el prometido del Padre, pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra frágil carne. Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto tu paz. Siendo tú mismo nuestro guía, evitaremos todo lo que es nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, que eres el Espíritu de ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó de entre los muertos, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a continuar. Voy a subir también, no lo había subido, permítame unos instantes. Voy a subir la Biblia de Jerusalén, que es la que nosotros usamos. Permítame. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenido. ¿Cómo estás? Bueno, ya vamos a Bueno, empezar. aquí. Este, Voy a compartir con ustedes la Biblia de Jerusalén. Bueno, aquí está, vamos a ver aquí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Estos libros, aquí están, libro de Tobías, Judith y Esther. Ya vimos Yes. el de Tobías, ya vimos el de Judith y ya vimos el de Esther. Perdóname, vamos a ver el de Esther, ya estoy anticipándome. Entonces vamos a empezar por ahí. Este librito es un libro que los judíos conservan en su Biblia. La Biblia, los judíos no hablan del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Para los judíos todo es palabra de Dios y no hay Nuevo Testamento. Punto. Pero no, a sus libros de la Biblia no le llaman Antiguo Testamento, le llaman el Tanaj, ¿verdad? Entonces en el Tanaj está este libro de Esther.
El libro de Tobías y el libro de Judith originalmente estaban en el Tanaj, pero más o menos en el primer siglo de esta era, después de Cristo, los rabinos judíos decidieron que no, que ninguno de esos dos libros iba a estar en su libro, en sus sagradas escrituras, ni el de Tobías ni el de Judith. Y cosa rara porque pues ya los vimos nosotros, ¿verdad? Son enseñanzas muy interesantes. En fin, el de Esther sí lo conservaron, ¿sí? Entonces vamos a leer primero en este libro de Esther preliminares. Hay una especie de introducción, ¿verdad? Dice, el año segundo del reinado del rey Asuero. Este rey Asuero, o aquí se pone Asuero, es el rey Jerjes. Lo que pasa es que a veces usaban los judíos un nombre o el otro. Entonces, el rey Asuero, cuando estemos hablando del rey Asuero, es el rey de Persia llamado Jerjes. Además, dice el rey Asuero el Grande, o sea, el rey Jerjes el Grande. Porque luego hay otro más que se llama Artajerjes y demás, pero este es el bueno, el más famoso. Entonces, en el año segundo del reinado del rey Asuero el Grande, el día primero del mes de Nisán, tuvo un sueño Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semí. Ya ve que los judíos ponen toda su genealogía. Hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Era un judío que habitaba en la ciudad de Susa, que en ese tiempo era la capital de Persia. Varón ilustre, adscrito al servicio del palacio real. Formó parte del grupo de deportados de Nabucodonosor, rey de Babilonia, que había llevado cautivos de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. ¿Se acuerdan? Hubo una invasión por parte de los babilonios, conquistaron Jerusalén y después pues se los llevaron presos, un destierro a todos los que pudieron, a gente, sobre todo a la gente más importante del reino de Judá, cuya capital era Jerusalén, se los llevaron a Babilonia. Pero luego llegaron los persas y conquistaron Babilonia, y entonces el rey persa se encontró que ahí había muchos judíos y dijo, ¿y estos qué están haciendo aquí? Y les da oportunidad de que se regresaran a Jerusalén. Eso lo vimos en el libro de Esdras y Nehemías, si han de acordar. Bueno, este Mardoqueo formó parte del grupo de deportados que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá. Este es un rey que también Nabucodonosor se lo llevó a Babilonia. El sueño fue así: voces y estrépito, truenos y terremotos, perturbación en la tierra. Dos enormes dragones avanzaron, prestos ambos al combate. Lanzaron un gran rugido, y a su voz todos los pueblos paganos se dispusieron a la guerra para luchar contra el pueblo de los justos, o sea, contra los judíos. Día de tinieblas y oscuridad, tribulación y angustia, ruina y gran turbación sobre la tierra. Todo el pueblo de los justos, estremecido por el terror de sus desgracias, se disponía a perecer y clamaba a Dios. A su clamor, de una pequeña fuente nació un río, un gran río de abundantes aguas. La luz y el sol surgieron y los humildes se alzaron y devoraron a los soberbios. Una vez que Mardoqueo despertó de este sueño, puso gran empeño y se esforzó hasta la noche en alcanzar su sentir y saber lo que Dios quería llevar a cabo. Vivía Mardoqueo en el palacio con Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del palacio. Les oyó sus proyectos, descubrió sus intenciones y se enteró de que estaban dispuestos a poner sus manos en el rey Asuero. Entonces Mardoqueo los denunció al rey, que sometió a interrogatorio a los dos eunucos. Una vez que ellos confesaron la verdad,
fueron llevados al suplicio. El rey hizo guardar memoria escrita de todo esto. También Mardoqueo, por su parte, escribió sobre estos sucesos. Por aquel servicio el rey confió a Mardoqueo un puesto en palacio y le hizo regalos. Pero Amán, hijo de Amdatá, del país de Agag, que gozaba del favor real, buscaba la ruina de Mardoqueo y de su pueblo por el asunto de los dos eunucos del rey. Aparentemente estos dos eunucos eran amigos de Amán. Entonces quería este Amán no solamente causar la ruina de Mardoqueo, que era el que había descubierto su traición, sino de todo su pueblo. ¿De qué pueblo? Del pueblo judío. Y aquí empieza ahora sí el relato. A lo anterior son como los antecedentes. Sucedió en tiempos del rey Asuero, el que reinó desde la India hasta Etiopía, sobre 127 provincias, ya el rey de Persia, el gran rey de Persia, Jerjes. En aquellos días, estando el rey sentado en el trono real en la ciudadela de Susa, en el año tercero de su reinado, ofreció un banquete en su presencia a todos sus servidores, a jefes del ejército de los persas y los medos. Eran dos naciones que el que mandaba eran los persas, pero eran dos naciones muy importantes. A los nobles y a los gobernadores de las provincias. Les hizo ver la riqueza y la gloria de su reino y el magnífico esplendor de su grandeza durante 180 días. Un banquete que duró 6 meses. Cumplido aquel plazo, ofreció el rey a todos los que se hallaban en la ciudadela de Susa, desde el mayor al más pequeño, un banquete de 7 días en el patio del jardín del Palacio Real. O sea, primero tuvo un banquete para los principales de 6 meses y luego para todos los habitantes de la ciudad un banquete de 7 días. Había colgaduras de lino fino, de lana y de púrpura violeta, fijados por medio de cordones de lino y púrpura, en anillas de plata sujetas a columnas de mármol blanco, lechos de oro y plata sobre un pavimento de pórfido, mármol, nácar y mosaicos. Se bebían copas de oro de formas diversas, y el vino ofrecido por el rey corría en regia abundancia. En cuanto a la bebida, a nadie se le obligaba, pues así lo había mandado el rey a los oficiales de su casa, para que cada quien hiciese lo que quisiera. O sea, no había que emborracharse, no había la orden de que todo el mundo tomaba el que quería. También la reina Basti ofreció un banquete a las mujeres en el palacio del rey Asuero. La reina también hizo un banquete. El día séptimo, el rey Asuero, cuando su corazón estaba alegre por el vino, se había tomado, mandó a Mehumán, a Bisetá, a Jarboná, a Bigtá, a Bagatá, a Setar y a Carcas, los 7 eunucos que estaban a su servicio, que hicieran venir a la reina Basti a presencia del rey, tocada con diadema real, para que vieran la gente y los jefes de su belleza, porque en efecto era muy bella. Pero la reina Basti se negó a cumplir la orden del rey, transmitida por los eunucos. El rey se irritó sobremanera, montó en cólera y mandó llamar a los sabios expertos en la ciencia de las leyes, pues los asuntos reales se discuten en presencia de los conocedores de la ley y el derecho. Hizo pues venir a Carcená, Setar, Admatá, Tarsis, Meres, Marcená y a Memucán, los 7 jefes de los persas y los medos que eran admitidos a la presencia del rey y ocupaban los primeros puestos del reino, y les dijo: ¿qué debe hacerse según la ley a la reina Basti por no haber obedecido la orden del rey Asuero?
transmitida por los eunucos, respondió Memucán en presencia del rey y de los jefes. La reina Vasti no ha ofendido solamente al rey, sino a todos los jefes y a todos los pueblos de todas las provincias del rey Asuero, porque se correrá el caso de la reina entre todas las mujeres y harán que pierda su estima y hará que pierdan estima a sus maridos, pues dirán: el rey Asuero mandó hacer venir a su presencia a la reina Vasti, pero ella no fue. Y a partir de hoy, las princesas de los persas y los medos que conozcan la conducta de la reina hablarán de ello a los jefes del rey, y habrá menosprecio y altercados. Si al rey le parece bien, publíquese de su parte e inscríbase en las leyes de los persas y los medos para que no sea conculcado este decreto, que no vuelva Vasti a presencia del rey Asuero, y dé el rey el título de reina a otra mejor que ella. El acuerdo tomado por el rey será conocido en todo el reino, a pesar de ser tan grande, y todas las mujeres honrarán a sus maridos, desde el mayor al más pequeño. Pareció bueno el consejo al rey y a los jefes, y el rey ordenó que se pusiera en práctica la sugerencia de Memucán. Envió el rey cartas a todas las provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, para que todo marido fuese señal de su casa. O sea, decía, si así hizo la reina con el rey, pues los demás maridos, las demás mujeres van a hacer lo mismo con sus maridos. O sea, hay que ponerle un remedio. Entonces, dice aquí, manda un decreto que dice para que todo marido fuese señor de su casa. Nada que se le alborota a la esposa. Después de estos sucesos se aplacó la cólera del rey Asuero y se acordó de Vasti y de cuánto había hecho y de lo que acerca de ella se había decidido. Dijeron los cortesanos que estaban al servicio del rey: que se busquen para el rey jóvenes vírgenes y bellas, que el rey nombre inspectores en todas las provincias de su reino para que reúnan en la ciudadela de Susa, en el harén, a todas las jóvenes vírgenes y bellas, bajo la vigilancia de Egé, eunuco del rey, encargado de las mujeres, y que él les proporcione cuanto necesiten para su adorno. Y la joven que agrade al rey reinará en lugar de Vasti. Le pareció bien al rey y así se hizo. Había en la ciudad de Susa un judío llamado Mardoqueo, el que estuvimos viendo en el inicio, hijo de Yair, hijo de Semí, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín. Había sido deportado de Jerusalén con Jeconías, rey de Judá, en la deportación que hizo Nabucodonosor, rey de Babilonia. Tenía en su casa a Hadasá, es decir, Esther. O sea, el nombre, tenía nombres en varios idiomas. Aquí está Hadasá, es en hebreo, Esther, pues en el idioma de los persas. Hija de un tío suyo, pues era huérfana de padre y madre. La joven era hermosa y de buen parecer, y al morir su padre y su madre, Mardoqueo la adoptó por hija. Cuando se proclamó la orden y el edicto del rey, fueron reunidas muchísimas jóvenes en la ciudadela de Susa, bajo la vigilancia de Egé. También Esther fue conducida al palacio real y puesta bajo la vigilancia de Egé, encargado de las mujeres. La joven le agradó y ganó su favor, por lo que se apresuró a proporcionarle cuanto necesitaba para su adorno y mantenimiento. Puso también a su disposición 7 doncellas elegidas de la casa del rey y la instaló con sus doncellas en el mejor departamento del harén.
Esther no dio a conocer ni su pueblo ni su origen. O sea, no dio a conocer que era judía, pues así se lo había ordenado Mardoqueo, el tío. Día tras día se paseaba Mardoqueo delante del patio del harén para enterarse de la salud de Esther y de lo que le sucedía. A cada joven le llegaba el turno de presentarse al rey Asuero al cabo de 12 meses. O sea, 12 meses estuvieron preparándolas, según el estatuto de las mujeres. El tiempo de preparación incluía 6 meses de tratamiento con óleo y mirra, y otros 6 meses con los aromas y perfumes. Estaban preparándolas durante un año. Parecía un concurso de Miss Universo, ¿verdad? Que las preparan un año antes, que usan las mujeres. Cuando una joven se presentaba al rey, le daban cuanto pedía y lo llevaba consigo del harén al palacio real. Se presentaba por la tarde y a la mañana siguiente volvía al otro harén, bajo la vigilancia de Sagaz, el eunuco real encargado de las concubinas. Y no se presentaba más ante el rey, a no ser que éste quisiera verla y la llamara expresamente. O sea, había 2 harenes. Las jóvenes vírgenes en un harén y después que pasaban una noche con el emperador, con el rey, pasaban al otro harén, que era el harén de las concubinas. Cuando Esther, hija de Abigil, tío de Mardoqueo, que la había adoptado por hija, le llegó el turno de presentarse al rey, solo pidió lo que le indicó Hegé, el eunuco real, encargado de las mujeres. Esther se ganaba el favor de cuantos la veían. Esther fue presentada al rey Asuero en el palacio real, el mes 10º, es decir, el mes de Tebet, en el año 7º de su reinado. Al rey le gustó Esther más que las otras mujeres. Halló ella ante el rey más gracia y favor que ninguna otra doncella. Así que el rey colocó la diadema real sobre la cabeza de Esther y la declaró reina en lugar de Vasti. El rey ofreció un gran banquete en honor de Esther a todos sus jefes y cortesanos. Concedió además un día de descanso a todas las provincias y repartió regalos con real magnificencia. Cuando Esther pasó, como las otras jóvenes, al segundo harén, el de las concubinas, no reveló ni su origen ni su pueblo, tal como se lo había ordenado Mardoqueo. Ahí dice entre paréntesis, pues Esther seguía cumpliendo las órdenes de Mardoqueo, como cuando vivía bajo su tutela. Por aquellos mismos días estaba adscrito Mardoqueo a la puerta real. Bigtán y Teres, 2 eunucos del rey, guardianes del umbral, estaban irritados y andaban buscando poner la mano sobre el rey Asuero. Llegó el hecho a conocimiento de Mardoqueo, que se lo comunicó a la reina Esther, y ésta se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Investigado el caso, resultó ser verdadero, por lo que fueron colgados los 2 del madero y se consignó por escrito en los anales en presencia del rey. Después de esto, el rey Asuero elevó al poder a Amán, hijo de Amdatá del país de Agag, el que iba en contra de Mardoqueo, y no nomás de Mardoqueo, de todo el pueblo judío. Lo encumbró y lo situó por encima de todos los dignatarios que estaban con él. Todos los funcionarios del rey, adscritos a la puerta real, doblaban la rodilla y se postraban ante Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo ni doblaba la rodilla ni se postraba. Los funcionarios del rey, adscritos a la puerta real, dijeron a Mardoqueo: ¿por qué incumple la orden del rey? Y como se lo repitieran día tras día y él no les hiciera caso, se lo comunicaron a Amán para ver si Mardoqueo persistía en su decisión, pues les había manifestado que él era judío.
Al comprobar Amán que Mardoqueo no doblaba la rodilla ni se postraba ante él, montó en cólera. Cuando le notificaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, no contentándose con poner la mano sobre él solo, intentó exterminar junto con él a todos los judíos de todo el reino de Asuero. El año 12 del rey Asuero, el mes primero, es decir, el mes de Nisán, se sacó el pur, o sea, las suertes, en presencia de Amán, por días y meses. Aunque había un calendario y salía por suerte qué fechas iba a haber ciertos festejos o ciertos días especiales. Salió el 12, que es el mes de Adar. Amán le dijo al rey Asuero: hay un pueblo disperso y diseminado entre los pueblos de todas las provincias de tu reino, con sus leyes distintas de las de todas las naciones, y que no cumplen las leyes reales. No conviene al rey dejarlos en paz. Si el rey juzga conveniente publicar un decreto para exterminarlos, yo haré que se entreguen 10,000 talentos de plata a los intendentes para que los ingresen en la cámara del tesoro. O sea, les iba a sacar dinero aparte de exterminarlos. El rey sacó el anillo de su dedo, se lo entregó a Amán, hijo de Amdatá, de Agag, enemigo de los judíos, y dijo el rey a Amán: la plata te la regalo, y pongo también ese pueblo en tus manos para que hagas lo que te parezca. El día 13 del primer mes fueron convocados los secretarios del rey para escribir, según lo ordenado por Amán, a los sátrapas del rey, a los inspectores de cada provincia y a los jefes de todos los pueblos, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua. Se escribió en nombre del rey Asuero, se selló con el anillo del rey y se enviaron las cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para exterminar, matar y aniquilar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, y para saquear sus bienes en el espacio de un solo día, el 13 del mes 12, que es el mes de Adar. He aquí el texto de la carta. El gran rey Asuero a los jefes y gobernadores súbditos suyos de las 127 provincias que van desde la India hasta Etiopía, les escribe lo siguiente: puesto al frente de muchos pueblos y siendo el Señor de toda la tierra, he procurado no dejarme arrastrar por el orgullo del poder, sino gobernar siempre del modo más conveniente y benigno, manteniendo tranquilas en toda ocasión las vidas de mis súbditos, ofreciendo un reino oculto y en seguridad hasta sus últimas fronteras, y haciendo florecer la paz, tan deseada de todos los hombres, queriendo yo saber, por medio de mis consejeros, cómo podría llevar a buen término mis intenciones. Uno de ellos, distinguido entre todos por su prudencia y señalado por su inquebrantable lealtad y su firme fidelidad, segundo en el reino por su dignidad, Amán, nos denunció que se hallaba diseminado entre todas las tribus del universo un pueblo hostil, opuesto por sus leyes a todas las naciones, que rechaza constantemente las órdenes reales, de modo que no hay seguridad en el programa de gobierno que nosotros con indiscutible acierto venimos ejecutando. Considerando pues que este pueblo se mantiene aislado y en total oposición a todos los hombres que viven según leyes exóticas y es hostil a nuestros intereses, llevando a cabo los peores crímenes para que no se consiga la estabilidad del reino, hemos decidido que todos los que os han sido señalados en cartas de Amán, encargado de nuestros negocios, y nuestro segundo padre, sean exterminados de raíz con sus mujeres y sus niños por la espada de sus enemigos,
sin ninguna compasión ni miramiento. El día 14 del mes 12 de Adar del presente año. De modo que los malévolos de ayer y hoy desciendan en un solo día al Hades por la violencia y nos permitan gozar en los días futuros de perpetua paz y seguridad. Aquí tenemos otro ejemplo de esos holocaustos que han sufrido los judíos. El texto de este escrito, que debía ser promulgado como ley en todas las provincias, fue puesto en conocimiento de todos los pueblos a fin de que estuvieran preparados para aquel día. Por orden del rey partieron los correos apresuradamente. El decreto fue publicado también en la ciudadela de Susa. Mientras el rey y Amán banqueteaban en Susa, reinaba la consternación. Cuando Mardoqueo supo lo que pasaba, rasgó sus vestidos, se vistió de sayal y ceniza y salió por la ciudad lanzando grandes gemidos hasta llegar ante la puerta real, pues nadie podía pasar la puerta cubierto de sayal. En todas las provincias, donde quiera que se publicaba la palabra y el edicto real, había entre los judíos gran duelo, ayunos y lágrimas y lamentos, y a muchos el sayal y la ceniza les sirvió de lecho. Las siervas y eunucos de Esther vinieron a comunicárselo. La reina se llenó de angustia y ordenó que enviasen ropa a Mardoqueo para que se vistiese y se quitase el sayal. Pero él no quiso. Llamó Esther a Atac, uno de los eunucos que el rey había puesto a su servicio, y le envió a Mardoqueo para enterarse de lo que pasaba y a qué obedecía todo aquello. Salió Atac y fue donde Mardoqueo, que estaba en la plaza de la ciudad que hay frente a la puerta real. Mardoqueo le informó de todo cuanto había pasado y de la suma de dinero que Amán había prometido entregar al tesoro real por el exterminio de los judíos. Se le dio también una copia del texto del edicto de exterminio publicado en Susa, para que se lo enseñase a Esther y se informara. Y ordenó a la reina que se presentase ante el rey, se ganara su favor y suplicara por su pueblo. Acuérdate, le mandó decir, de cuando eras pequeña y recibías el alimento de mi mano, porque Amán, el segundo después del rey, ha sentenciado nuestra muerte. Ora al Señor, habla al rey en favor nuestro y libéranos de la muerte. Líbranos de la muerte. Regresó Atac e informó a Esther de las palabras de Mardoqueo. Esther mandó a Atac que dijera a Mardoqueo: todos los funcionarios del rey y todos los habitantes de las provincias del rey saben que todo hombre o mujer que se presente al rey en el patio interior sin haber sido llamado es condenado a muerte por el edicto, salvo aquel sobre quien el rey extienda su cetro de oro. Y hace ya 30 días que yo no he sido llamada a presencia del rey. Llevó la respuesta de Esther a Mardoqueo, que le remitió esta contestación: no te imagines que por estar en la casa del rey te vas a librar tú sola entre todos los judíos, porque si te empeñas en callar en esta ocasión, por otra parte, vendrá el socorro de la liberación de los judíos, mientras que tú y tu familia perecerás. ¿Quién sabe si precisamente has llegado a ser reina para una ocasión semejante? Esther mandó que respondieran a Mardoqueo: vete a reunir a todos los judíos que hay en Susa y ayunad por mí. No comáis ni bebáis durante 3 días y 3 noches. También yo y mis siervas ayunaremos. Y así, a pesar de la ley, me presentaré ante el rey. Y si tengo que morir, moriré. Se alejó Mardoqueo y cumplió cuanto Esther le había mandado. Mardoqueo oró al Señor acordándose de todas sus maravillas y exclamó: Señor, Señor Rey omnipotente, todo está sometido a tu poder y no hay quien se resista a tu voluntad si has decidido salvar a Israel. Tú hiciste el cielo y la tierra
cuántas maravillas existen bajo el cielo. Eres Señor de todo y nadie se te puede oponer, Señor. Tú lo conoces todo, tú sabes, Señor, que no por insolencia, orgullo o pundonor me negué a inclinarme ante el orgulloso Amán, pues gustoso besaría las plantas de sus pies por la salvación de Israel. Pero yo lo hice por no rendir gloria a un hombre por encima de la gloria de Dios. No me postraré ante nadie, sino ante ti solo, Señor, y no dicta el orgullo mi conducta. Ahora pues, Señor Dios, Rey, Dios de Abraham, perdona a tu pueblo porque andan mirando cómo destruirnos y desean exterminar la heredad que fue tuya desde siempre. No desprecies tu parte, la que rescataste para ti del país de Egipto. Escucha mi oración, muéstrate propicio a tu heredad. Convierte nuestro duelo en alegría para que viviendo cantemos himnos a tu nombre, Señor. No tapes la boca de los que te alaban. Todo Israel clamaba con todas sus fuerzas, pues tenían la muerte a la vista. Por su parte, la reina Esther se refugió en el Señor, presa de mortal angustia. Despojándose de sus magníficos vestidos, se vistió de angustia y duelo. En vez de exquisitos perfumes, echó sobre su cabeza ceniza y suciedad, humilló su cuerpo hasta el extremo, encubrió con sus desordenados cabellos la gozosa belleza de su cuerpo y suplicó al Señor Dios de Israel, diciendo: Señor y Dios nuestro, tú eres único. Ven en mi ayuda, que estoy sola, y no tengo socorro sino en ti, y mi vida está en peligro. Yo oí desde mi infancia en mi tribu paterna que tú, Señor, elegiste a Israel de entre todos los pueblos y de nuestros antepasados, de entre todos sus mayores, y a nuestros antepasados de entre todos sus mayores, para ser herencia tuya para siempre, cumpliendo en su favor cuanto tú dijiste. Ahora hemos pecado en tu presencia, nos has entregado a nuestros enemigos porque hemos honrado a sus dioses. Justo eres, Señor. Mas no se ha contentado con nuestra amarga esclavitud, sino que han puesto sus manos en las manos de sus ídolos para borrar el decreto de tu boca y destruir tu heredad, para cerrar las bocas que te alaban y apagar la gloria de tu casa y de tu altar, para abrir las bocas de los paganos en alabanza a sus dioses y admirar eternamente a un rey de carne. O sea, como que el pueblo judío se había, no todo, pero se estaban convirtiendo en idólatras, ¿verdad? Tenían otros dioses, no solamente Yahvé Dios. No entregues, Señor, tu cetro a los que nada son, que no se regocijen por nuestra caída. Vuelve en contra de ellos sus deseos. Y el primero que se alzó contra nosotros, haz que sirva de escarmiento. Acuérdate, Señor, y date a conocer en el día de nuestra aflicción, y dame a mí valor, Rey de los dioses y Señor de toda autoridad. Pon en mis labios palabras armoniosas cuando esté en presencia del león, o sea, del rey. Vuelve el odio de su corazón contra el que nos combate, para ruina suya y de los que piensan como él. Líbranos con tus manos y acude en mi socorro, que estoy sola y a nadie tengo, sino a ti, Señor. Tú que conoces todas las cosas, sabes que odio la gloria de los malos, que aborrezco el hecho incircunciso y el de todo extranjero. Tú sabes bien la necesidad en que me hallo, que me asquean los emblemas de grandeza que ciñen mi frente los días de gala, como asquea el paño menstrual, y que no me los pongo en días de retiro. Que tu sierva no ha comido a la mesa de Amán, que no he tenido a honra a los regios festines, ni bebido el vino de las libaciones, que no tuvo tu sierva instante de alegría desde su encumbramiento hasta el día de hoy. Solo en ti, Señor,
y Dios de Abraham. Oh Dios que dominas a todos, oye el clamor de los desesperados. Líbranos del poder de los malvados y líbrame a mí de mi temor. Al tercer día, y una vez acabada la oración, su oración, se despojó de sus vestidos de orante y se vistió de reina. Recobrada su espléndida belleza, invocó a Dios que vela sobre todos y los salva. Luego, tomando a dos siervas, se apoyó suavemente en una de ellas, mientras la otra la seguía alzando el ruedo del vestido. Iba resplandeciente en el apogeo de su belleza, con rostro alegre como de enamorada, aunque su corazón estaba oprimido por la angustia. Franqueando todas las puertas, llegó hasta la presencia del rey. Estaba el rey sentado en su trono, revestido de las vestiduras de las ceremonias públicas, cubierto de oro y piedras preciosas, y con aspecto verdaderamente impresionante. Alzando su rostro resplandeciente de gloria, lanzó una mirada tan colmada de ira que la reina se desvaneció, perdió el color y apoyó la cabeza sobre la sierva que la precedía. Mudó entonces Dios el corazón del rey en dulzura. Angustiado se precipitó del trono y la tomó en sus brazos, y en tanto ella se recobraba, le dirigió dulces palabras. Le decía: ¿qué ocurre, Esther? Yo soy tu hermano, ten confianza. No morirás, pues mi mandamiento solo alcanza a la gente común. Acércate. Entonces tomó el rey el cetro de oro, lo puso sobre el cuello de Esther, la besó y le dijo: háblame. Ella respondió: te he visto, Señor, como a un ángel de Dios, y mi corazón se turbó ante el temor de tu gloria, porque eres admirable, Señor, y tu rostro está lleno de dignidad. Tras decir esto, se desmayó de nuevo. El rey se turbó y todos sus cortesanos se esforzaron por reanimarla. El rey le preguntó: ¿qué sucede, reina Esther? ¿Qué deseas? Incluso la mitad del reino te será dada, respondió Esther. Si al rey le place, venga hoy el rey con Amán al banquete que le tengo preparado. Respondió el rey: avisad inmediatamente a Amán para que se cumpla el deseo de Esther. El rey y Amán fueron al banquete preparado por Esther. Y durante el banquete dijo el rey a Esther: ¿qué quieres pedir? Pues se te dará. ¿Qué deseas? Hasta la mitad del reino te será concedida. Este respondió: mi petición y mi deseo, si cuento con la benevolencia del rey y si al rey le place escuchar mi petición y cumplir mi deseo, que vengan mañana el rey y Amán al banquete que le he preparado para ellos. Entonces haré lo que el rey me pide. Aquel día salía Amán contento y con alegre corazón, pero al ver a Mardoqueo en la puerta real, que no se levantaba ni siquiera se movía ante él, se llenó Amán de ira contra Mardoqueo. Pero se dominó, yéndose a su casa, mandó venir a sus amigos y a su mujer Zeres, y les habló de su gloria y de sus riquezas y de sus muchos hijos, y cómo el rey lo había encumbrado, elevándolo por encima de los jefes y funcionarios reales. Y añadió: más aún, la reina Esther me ha invitado a mí solo, junto con el rey, a un banquete que ha preparado. También para mañana estoy invitado por ella junto con el rey. Pero todo esto nada significa para mí, mientras vea que el judío Mardoqueo sigue apostado en la puerta real. Su mujer Zeres y todos sus amigos le respondieron: manda preparar una horca de 50 codos de altura, y mañana por la mañana pides al rey que cuelguen de ella a Mardoqueo. Así podrás ir satisfecho al banquete con el rey. Agradó el consejo a Amán y mandó preparar la horca. Aquella misma noche, no pudiendo el rey conciliar el sueño, mandó que trajeran y leyeran en su presencia el libro de las memorias o crónica.
Estaba ahí consignada por escrito la denuncia que Mardoqueo había hecho contra Bigtán y Teres, los dos eunucos del rey, guardianes del umbral, que habían intentado poner las manos sobre el rey Asuero. Preguntó el rey: ¿qué honor o dignidad se concedió por esto a Mardoqueo? Los jóvenes del servicio del rey dijeron: no se hizo nada en su favor. Continuó el rey: ¿quién estaba en el atrio? Justamente entonces llegaba Amán al atrio exterior de la casa del rey para pedir al rey que colgaran a Mardoqueo de la horca que él había hecho levantar. Los jóvenes del servicio del rey le respondieron: es Amán el que está en el atrio. Dijo el rey: que entre. Entró pues Amán y el rey le preguntó: ¿qué debe hacerse al hombre a quien el rey quiere honrar? Amán pensó: ¿a quién ha de querer honrar el rey sino a mí? Respondió pues Amán al rey: para que el hombre a quien el rey quiere honrar debe tomarse regias vestiduras que el rey haya vestido, y un caballo que el rey haya montado, y en cuya cabeza se hayan puesto una diadema real. Los vestidos y el caballo deben darse a uno de los funcionarios más principales del rey, para que vista al hombre a quien el rey desea honrar, y le hará cabalgar sobre el caballo por la plaza mayor de la ciudad, gritando delante de él: así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Dijo el rey a Amán: toma al momento vestidos y caballo, tal como lo has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que está en la puerta real. No dejes de cumplir ni un solo detalle. Se le volteó. Tomó Amán los vestidos y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo paseó a caballo por la plaza mayor de la ciudad, gritando delante de él: así se trata al hombre a quien el rey quiere honrar. Después Mardoqueo se quedó en la puerta real, mientras Amán regresaba precipitadamente a su casa, entristecido y con la cabeza tapada. Contó Amán a su mujer Zeres y a todos sus amigos cuanto había pasado. Sus consejeros y su mujer Zeres le dijeron: si Mardoqueo, ante el que has comenzado a declinar, pertenece al linaje de los judíos, no podrás vencerle, sino que caerás ante él sin remedio. Todavía estaban hablando con él cuando llegaron los eunucos del rey y llevaron a Amán rápidamente al banquete preparado por Ester. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Ester. También el segundo día dijo el rey a Ester durante el banquete: son banquetes de muchos días. ¿Qué deseas pedir, reina Ester? Pues te será concedido. ¿Cuál es tu deseo? Aunque fuere la mitad del reino, se cumplirá. Respondió la reina Ester: si cuento con tu benevolencia, oh rey, si al rey le place, concédeme la vida, este es mi deseo, y la de mi pueblo, esta es mi petición. Pues yo y mi pueblo hemos sido vendidos para ser exterminados, muertos y aniquilados. Si hubiéramos sido vendidos para esclavos y esclavas, aún hubiera callado, mas ahora el enemigo no podrá compensar al rey por tal pérdida. Preguntó el rey Asuero a la reina Ester: ¿quién es y dónde está el hombre que ha pensado en su corazón ejecutar semejante cosa? Respondió Ester: el perseguidor y enemigo es Amán, ese miserable. Amán quedó aterrado en la presencia del rey y de la reina. El rey se levantó lleno de ira del banquete y se fue al jardín del palacio. Amán se quedó junto a la reina Ester para suplicarle por su vida, porque comprendía que de parte del rey se le vería encima la perdición. Cuando el rey volvió del jardín de palacio a la sala del banquete, Amán se había dejado caer sobre el lecho de Ester. El rey exclamó: ¿es que incluso en mi propio palacio quiere hacer violencia a la reina? Dio el rey una orden y cubrieron el rostro de Amán.
Jarboná, uno de los eunucos que estaba ante el rey, sugirió: precisamente la horca que Amán había destinado para Mardoqueo, aquel cuyo informe fue tan útil al rey, está preparada en la casa de Amán y tiene 50 codos de altura. Dijo el rey: colgadle de ella. Colgaron a Amán de la horca que había levantado para Mardoqueo. Así se aplacó la ira del rey. Aquel mismo día el rey Asuero entregó a la reina Esther la hacienda de Amán, los enemigos de los judíos, el enemigo de los judíos, y Mardoqueo fue presentado al rey, pues Esther le hizo saber lo que él había sido para ella. El rey sacó el anillo que había mandado quitar a Amán y se lo entregó a Mardoqueo, a quien Esther encargó de la hacienda de Amán. Esther volvió a suplicar al rey, cayendo a sus pies, llorando y ganando su benevolencia, que anulara la maldad de Amán, el de Agag, y los proyectos que había concebido contra los judíos. Extendió el rey el cetro de oro y tocó a Esther, que se puso en pie en presencia del rey. Dijo ella: si al rey le parece bien y si cuento con su benevolencia, si la petición le parece justa al rey y yo mismo gozo de su consideración, mande el rey que se revoquen los decretos escritos por Amán, hijo de Amdatá, de Agag, y maquinado para hacer perecer a los judíos de todas las provincias del rey. Porque ¿cómo podré yo ver la desgracia que amenaza a mi pueblo y la ruina de mi gente? El rey Asuero respondió a la reina Esther y al judío Mardoqueo: ya he dado a la reina Esther la hacienda de Amán, a quien he mandado colgar de la horca por haber alzado su mano contra los judíos. Vosotros, por vuestra parte, escribid acerca de los judíos en nombre del rey, lo que os parezca oportuno, y selladlo con el anillo del rey. Pues todo lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su sello es irrevocable. Fueron convocados al momento los secretarios del rey en el mes tercero, que es el mes de Siván, el día 23, y escribieron, según las órdenes de Mardoqueo, a los judíos, a los sátrapas, a los inspectores y a los jefes de todas las provincias, desde la India hasta Etiopía, a las 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, y a los judíos según su lengua y escritura. Escribieron en nombre del rey Asuero y lo sellaron con el anillo del rey. Enviaron las cartas por medio de correos montados en caballos de las caballerizas reales. En las cartas concedía el rey que los judíos de todas las ciudades pudieran reunirse para defender su vida, para exterminar, matar y aniquilar a las gentes de todo pueblo o provincia que los atacaran con las armas, junto con sus hijos y sus mujeres, y para saquear sus bienes. Y esto en un mismo día en todas las provincias del rey Asuero. El día 13 del mes 12, que es el mes de Adar. He aquí el texto de la carta. El gran rey Asuero a los sátrapas de las 127 provincias comprendidas entre la India y Etiopía, y a todos nuestros fieles súbditos. Salud. Hay muchos que cuando más abundantes favores reciben de sus bienhechores, tanto más se dejan arrastrar por el orgullo. Y no contentos con tramar la perdición de nuestros súbditos, incapaces ya de poner límites a su insolencia, llegan a conspirar contra sus propios bienhechores. Y no solo hacen desaparecer la gratitud dentro de los hombres, sino que, envanecidos con la jactancia de los malhechores, se imaginan que podrán escapar a la justicia de Dios, que odia toda maldad y a la que nada se oculta. Sucede con frecuencia a muchos de los que detentan la autoridad, que por haberse dejado influenciar por sus amigos y haber puesto en sus manos la administración de los negocios, se han hecho cómplices de sangre inocente y se han visto arrastrados a las desgracias irremediables, pues con perversos razonamientos nacidos de su maldad consiguieron engañar la natural nobleza de sentimientos de las autoridades.
Y no es necesario para comprobar todo esto acudir a las antiguas historias que acabamos de mencionar, sino que basta con observar lo que en nuestra misma presencia lleva a cabo la pestilente realeza de los que indignamente detentan el poder. En consecuencia, nos proponemos procurar en lo sucesivo paz y tranquilidad para todos los hombres de nuestros reinos, haciendo los cambios oportunos y juzgando las cosas que se nos expongan con espíritu abierto y benevolente. Porque en efecto, Amán, hijo de Amdá, macedonio, y a la verdad extraño a la raza de los persas, y muy alejado de nuestra benevolencia, fue recibido por nosotros como huésped, y tratado con la humanidad que nosotros solemos usar con todos los pueblos, a tal punto que era públicamente llamado nuestro Padre, y había obtenido el segundo puesto en el reino, y todos se postraban ante él. Pero dominado por su orgullo, intentó arrebatarnos el poder y la vida. Comenzó pidiéndonos con toda suerte de falaces argumentos la muerte de Mardoqueo, nuestro Salvador y bienhechor continuo, la de Esther, irreprochable compañera de nuestro reino, y la de todo su pueblo, para aislarnos por este medio y poder entregar a los macedonios el imperio de los persas. Pero nosotros hemos comprobado que los judíos condenados al exterminio por aquel hombre 3 veces criminal, no son malhechores, sino que se gobiernan por leyes enteramente justas, y que son hijos del Altísimo, del gran Dios vivo, que para bien nuestro y de nuestros padres mantiene el reino en el más floreciente estado. Haréis pues bien, no teniendo en cuenta las cartas que os ha enviado Amán, hijo de Amdatá, puesto que el autor de ellas ha sido ahorcado con toda su familia a las puertas de Susa. Ha sido un castigo merecido que sin tardar le ha enviado Dios, Señor universal. Poned una copia de esta carta en todo lugar público y dejad que los judíos se rijan libremente por sus leyes. Prestadles ayuda para que puedan rechazar a cuantos les ataquen el día designado para su destrucción, es decir, el día 13 del 12, el mes de Adar. Porque el Dios, Señor universal, ha mudado en gozo el día destinado a la destrucción y al exterminio de la raza elegida. Cuanto a vosotros, judíos, celebraréis con toda suerte de regocijo este día insigne, es el origen de la fiesta del Purim, como una de vuestras solemnidades, para que ahora y en el futuro sea salvación para vosotros y para los persas de buena voluntad. Y a los que se conjuran contra vosotros les sirva de recuerdo de su ruina. Cualquier ciudad o en general cualquier provincia que no se conformare a esto será implacablemente aniquilada a lanza y fuego. Y no solo será inhabitable para los hombres, sino también odiosa por siempre para las bestias y las aves. Ok, aquí dice que una copia de este escrito se publicaba y demás. Quiero irnos un poquito más rápido. Las órdenes del rey fueron ejecutadas en el mes 12, es decir, el mes de Adar, el día 13 del mes, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban aplastarlos. Pero la situación cambió y fueron los judíos los que aplastaron a sus enemigos. O sea, sí había un grupo de habitantes que querían destruir a los judíos, pero los judíos se defendieron y aplastaron a los enemigos. Pero la situación cambió y fueron los judíos los que aplastaron a sus enemigos. En todas las provincias del rey Asuero se reunieron los judíos en sus ciudades para poner la mano sobre cuantos habían intentado hacerles mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor se había apoderado de todos los pueblos. Todos los jefes de las provincias, los sátrapas, los inspectores y los funcionarios del rey apoyaron a los judíos, porque todos temían a Mardoqueo, dada su influencia en el palacio real y dado que su fama se había extendido por todas las provincias. De hecho, su poder crecía de día en día.
Los judíos pasaron a filo de espada a todos sus enemigos. Fue un degüello, un exterminio. O sea, los judíos le hicieron a los otros lo que ellos le iban a hacer. Hicieron lo que quisieron con sus adversarios. En la ciudad de Susa, los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres. Además, Parsandata, Deflón, Aspata, Porata, Dalías, Yandata, Permasta, Arisea y los 10 hijos de Amán. O sea, también mataron a los 10 hijos de Amán, enemigos de los judíos. Los mataron, pero no saquearon sus bienes, pues no, porque ya eran de la reina Esther. Aquel mismo día llevaron al rey la cifra de los que habían sido muertos en la ciudadela de Susa. Dijo el rey a la reina Esther: en la ciudad de Susa han matado y exterminado los judíos a 500 hombres y a los 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las restantes provincias del rey? ¿Qué deseas pedir ahora? Pues te será concedido. Se seguirá haciendo lo que tú desees. Respondió Esther: si al rey le parece bien que se conceda a los judíos de Susa que puedan actuar mañana según el edicto de hoy, en cuanto a los 10 hijos de Amán que sean colgados de la horca. Ordenó el rey que se hiciera así. Se promulgó la ley en Susa y los 10 hijos de Amán fueron colgados. Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres. O sea, pidió un día más para seguir matando a sus enemigos. Ok, y aquí viene cómo se instituye una fiesta que se sigue celebrando en la actualidad. Mardoqueo consignó por escrito todas estas cosas y envió cartas a los judíos de todas las provincias del rey Asuero, tanto lejanos como próximos, ordenándoles que celebraran todos los años el día 14 y el día 15 del mes de Adar, porque en tales días obtuvieron los judíos paz frente a sus enemigos, y que este mes la aflicción se trocó en alegría y el llanto en festividad, que los convirtieran en días de alegres festines y mutuos regalos y de donaciones a los pobres. Los judíos adoptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar y acerca de la cual les escribió Mardoqueo. ¿Sí? O sea, es una fiesta que se celebra desde aquellos días hasta la fecha. Aquí voy a explicar esto un poquito más, dice aquí. Dice aquí, en el 26, por esta razón estos días son llamados Purim, de la palabra pur. Asimismo, todo lo relatado en esta carta, por lo que ellos mismos vieron y por lo que se les contó, hicieron los judíos de estos días una institución irrevocable para sí, para sus descendientes y para todos los que se pasaron a ellos, conforme está escrito y esta fecha de año en año. Así estos días de Purim, conmemorados y celebrados de generación en generación en todas las familias, en todas las provincias y en todas las ciudades, no desaparecerá de entre los judíos, ni su recuerdo se perderá entre sus descendientes. Y así es como quedó la fiesta de los Purim, que se sigue celebrando hasta la fecha. Bueno, ahí vamos a terminar. Lo demás, pues ya es muy repetitivo. Pero la fiesta de los Purim es una fiesta donde los judíos actualmente la celebran. Son 2 días realmente, donde sobre todo los más ortodoxos, que son los que más siguen fielmente la ley judía, las escrituras judías, las costumbres judías, toman, beben, fuman, comen, bailan, se disfrazan y hacen lo que en todo el año nunca hubieran hecho, lo hacen. Y todo forma parte de la fiesta de los Purim. Y si tienen chance, métanse en Google y pongan fiesta de los Purim, pongan fotos y pongan Jerusalén y van a ver lo que hacen, ¿verdad? Es un carnaval. Y es en recuerdo de que los judíos que iban a ser exterminados, en lugar de eso lo voltearon y exterminaron a sus enemigos. O sea, no fue simplemente que se salvaron, sino que también, pues,
se fueron contra sus enemigos. Y la reina Esther, ya había sucedido el día que les había dicho el rey, y la reina Esther les pidió otro día. Entonces fueron 2 días de muerte a los enemigos de los judíos. Por eso la fiesta dura 2 días también. Bueno, con esto vamos a dar por terminado la lectura, se nos hizo tarde, el libro de Esther. Lo básico ya lo vimos, que es lo importante. Y pues no sé si hay algún comentario o alguna pregunta. No, nada, muy interesante todo, Muy la verdad. interesante. Y les digo, los invito a ver en internet, busquen Purim 2024 y creo que se acaba de celebrar hace unos días. Bueno, pues les agradezco mucho, les digo a todos que les deseo gracia y paz de parte de nuestro Gracias. Señor Jesucristo y nos veremos Dios mediante el próximo lunes. Gracias.